Bueno, Juan, yo creo que es importante que hablemos de esa, una nebulosa más compleja y más nebulosa aún, que es el tema del monitoreo. Y es, yo, listo, ya sé que existe el ransomware, ya sé que existe el malware, ya sé que me puede llegar un archivo malicioso, pero es que hoy en día es muy complicado para uno saber qué es malicioso y qué no es malicioso, porque por ejemplo con el tema de la facturación electrónica, hay mucha facturación que llega encriptada, pues cipiada más bien, y pues el restaurante de la esquina que se Comprimida. llama Donde Ujú. Doña Teresa, la razón social de Doña Teresa es Inversiones Amigos SAS. Entonces yo cómo sé que son, pues es una facturación electrónica, o sea, no sé, existe tecnológicamente hablando alguna herramienta hoy en día que le permita a uno precisamente filtrar ese tipo de información. La verdad, la respuesta corta es sí. Ujú. Existen muchísimas herramientas, pero hay que desarrollar mucho más el tema. Realmente hay que desarrollarlo mucho más porque es más complejo de cómo lo presentas. Tú mencionaste una palabra súper interesante que es monitoreo. Sí. El monitoreo ha tomado un protagonismo mucho más relevante desde el 2022 por una simple razón. La versión 2022 de ISO 27001, que es la norma internacional de ciberseguridad, Ujú. uno de sus nuevos controles eh, está relacionado con el monitoreo continuo de las actividades en las redes, en los endpoints, en los computadores, en todos los dispositivos que tienen acceso a información. Que hagamos un paréntesis ahí. Tú haces parte tú eres miembro del comité de esa norma. Yo soy experto técnico designado por INLAC Ujú. para el subcomité 27 de ISO. Sí. Entonces, ustedes se reúnen anualmente, entiendo, Ujú. como para discutir los cambios que va a tener, la actualización que va a tener, de acuerdo a las demandas que se han venido dando de ciberseguridad. Pues más que de acuerdo a las demandas es un tema de mejora continua, porque ese comité lo que hace es recopilar los comentarios de cientos de expertos técnicos alrededor del mundo. Ujú. eh, y en las plenarias, que hasta antes de la pandemia solían ser presenciales, luego se Ujú. volvieron casi que completamente virtuales, lo que hacen es revisar todos los comentarios que llegan de los diferentes rincones del mundo, se someten a votación y se aprueban o no se aprueban para las nuevas versiones o para las mejoras o incluso para nuevas normas de la serie 27000. Ok. Entonces, volviendo al tema del monitoreo. Sí, entonces volviendo al tema del monitoreo, ese fue uno de los controles que incluyó la nueva versión de ISO 27001. Ok. Es decir, que si quieres cumplir de alguna manera con ISO 27001, aparte de muchos otros requisitos, ahora hay que tener en cuenta también estrategias de monitoreo. Pero yo no quiero dejar esa discusión solo en el tema de compliance, solo en el tema de Sí, cumplimiento, pues porque va mucho más allá realmente. sí. Los ataques cibernéticos se han vuelto tan complejos que una sola herramienta no puede identificarlos. Ok. Una única herramienta no puede identificarlos. Ok. Entonces hasta ahora nosotros hemos venido, y creo que me voy a adentrar en un tema un poquito técnico. Trata de platanizar. Platanizar. Hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a manejar firewalls, a manejar detectores de intrusos, a manejar una cantidad de dispositivos perimetrales para la protección de las redes frente a las amenazas que vienen de afuera. Es Sí. decir, lo que trate de llegar a mi red que de alguna manera tenga como un primer filtro, que eso es lo que hace usualmente, lo que hace normalmente un firewall, Ujú. ¿verdad?
El firewall que tiene capacidades de detección de intrusos, pues entonces tiene unas capacidades básicas de detección, por ejemplo, de ciertas firmas, de ciertos tipos de ataques, y también los detiene inmediatamente. Pero realmente lo que yo propongo, y por supuesto no es algo que me he inventado yo, es un consenso internacional, lo que yo propongo es armar un stack. Un stack es un conjunto de herramientas que se pueden complementar las unas a las otras, Ok, que me van a brindar, entre más herramientas yo conecte a ese stack, me van a brindar dos cosas: una mejor protección, sí. y una mejor telemetría. Que telemetría es poder entender qué es lo que está pasando con mis redes de comunicaciones, poder entender cuál es ese tráfico malicioso, cuáles son esos archivos, por ejemplo, a los que vale la pena ponerle, hacerle como un doble check para ver si son de virus o de ransomware o de cualquier tipo de ciberataque. Eh, y ese stack al final termina, yo lo veo como una pirámide en donde en la base están todos los dispositivos perimetrales que definitivamente son el primer filtro que debe pasar cualquier ciberataque. Pero como tú lo sabes, si yo hablo de dispositivos perimetrales, estoy hablando solamente de los ataques que vienen de afuera. Ujú. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué pasa con los ataques que vienen de adentro? Porque sí, hay ataques que vienen de adentro. Sí, ya lo hemos hablado Lo anteriormente. típico de un ataque que viene de adentro es una persona, un colaborador Sí. que abre la puerta, por ejemplo. Esa puede ser un tipo de ataque. Pero lo más común, que también ya lo hemos hablado, es el tema del phishing. Es Ujú. decir, el correo que logra llegar, logra sobrepasar las verificaciones perimetrales, llega a tu bandeja de entrada con un enlace malicioso, con un adjunto malicioso, que si le haces doble clic o si entras a ese enlace, pues vas a activar lo que llamamos carga útil, pues que no es nada diferente a, a los comandos que debe ejecutar el ransomware o el ciberataque para poder desplegarse. O también cuando una persona del interior entra y hace un cambio en un documento, archivo, activo, al cual pues normalmente no se le hace ciertos cambios. ¿Sí me entiendes? Cuando hay Claro, una alteración. claro. Entonces, a eso es a lo que yo voy, a que la segunda parte de esa pirámide, el segundo piso de esa pirámide, reside en un concepto que es bastante, que se ha vuelto también bastante popular, que es el de inteligencia de amenazas. Sí, Es decir, en la primera, en la base de la pirámide, yo filtro cosas que sé que pueden ser dañinas. sí, Pero los ataques hoy en día son tan complejos que van a ser el conjunto de muchas circunstancias. sí. Es decir, un intento de conexión externo, una ejecución de comandos al interior, un correo malicioso, comienzan a juntarse una cantidad de situaciones para los ataques de hoy en día que si tú las ves de manera separada no vas a encontrar nada. Pero cuando las pones en conjunto, cuando haces una línea de tiempo y puedes ver Como en perspectiva, como que segundo a segundo qué es lo que está pasando, es decir, sí, correlacionar es la palabra clave acá, sí. correlacionar lo que me está diciendo el firewall, lo que me está diciendo el antivirus, lo que me está diciendo el endpoint protection, lo que me están diciendo todas las herramientas de seguridad que tenga, ahí voy a comenzar a identificar ciertos ataques, eh, que son muy dirigidos, pero que a la vez son distribuidos entre varias tecnologías. ¿Sí? Juan, dos preguntas para también desmitificar muchas cosas. ¿El antivirus es suficiente? El antivirus es necesario, Ujú. pero no es suficiente. O sea, el antivirus a mí me puede proteger de un ataque de ransomware. Muchos dicen que lo pueden hacer y muchos lo hacen, sobre todo ransomwares de generaciones anteriores, son efectivos en eso. Pero precisamente esa modernidad de los ciberataques hace que el antivirus por sí solo no sea suficiente. De hecho, los ransomware más modernos, los ciberataques más modernos, lo primero que hacen es matar el proceso del antivirus Ok. o matar el proceso de protección dentro de la máquina. Eso quiere decir que cuando lo logran, la máquina queda completamente desprotegida y a partir de ahí ya no hay nada más que hacer. Ok. ¿Sí? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan bueno que, o sea, más bien es verdad que es más seguro conectarse por VPNs Siempre es seguro utilizar VPNs para las conexiones. y las VPNs se pueden hackear?
Las VPN se pueden hackear en cualquiera de los extremos, se pueden vulnerar en los extremos principalmente. La VPN es un tubito, Sí, es un tubito por donde viaja la información que normalmente viajaría así como lo estamos hablando, es decir, en texto claro, sí, entendible para todo el mundo, ok, pero la VPN lo que hace es encriptar el contenido de estas conversaciones, encriptarlo en el origen, desencriptarlo en el, en el una destino, salida. Ujú. ¿sí? Pero el canal está completamente cifrado. Entonces las VPN sí se pueden vulnerar en los extremos O en la entrada o en la salida. y dependiendo ya de otros factores técnicos, o sea, por ejemplo, VPNs con algoritmos muy antiguos, con tecnologías un poco más anticuadas, también de pronto se pueden llegar A a vulnerar. interceptar, a vulnerar en el camino. Pero son cosas completamente diferentes. Sí. Es decir, la necesidad del monitoreo hoy en día, y quiero volverme a encauzar en esto, tiene que ver principalmente con la necesidad de identificar de manera temprana amenazas o posibles ataques que me puedan llegar a afectar en un futuro. Por eso se llama inteligencia de amenazas, porque tal cual como lo hacen los cuerpos de inteligencia, que se infiltran, que miran esta información aquí, miran esta información allá, correlacionan, empiezan como a armar casos para buscar actuar de forma preventiva. Para llegar a la conclusión de que probablemente Ajá, puedo estar bajo un ataque. ¿Sí? exactamente. Entonces, así tal cual funciona la inteligencia de amenazas a nivel cibernético. Claro, pero como estamos hablando de cantidades inmensamente grandes de datos, Sí, eso no lo puede hacer una persona, ajá, lo tiene que hacer una máquina. Lo tiene que hacer una máquina y ahí es donde viene el primer concepto que también es popular, que es el concepto de SIEM. ajá. El SIEM es un correlacionador de eventos. Es decir, yo al SIEM le voy a conectar los eventos de mi firewall, los eventos de mis servidores, los eventos de mi nube, los eventos de todos los dispositivos de seguridad también que puedo tener en mi red. Y ese SIEM se va a encargar de ordenarlos e identificar los patrones frente a la actividad. O O sea, sea, lo que está pasando ordenarlos en mi red, y como identificar, atar esos cabos que uno no ataría cuando lo ve de forma exactamente, individual. Y él es el que coge toda esa información, dice, mire, esto con esto, con esto, con esto, estamos en un potencial de ataque. Y me lo avisa. exactamente, Pero igual, exactamente. el monitoreo lo hace una máquina, pero detrás está administrándolo Claro, alguien. claro, claro. Y la máquina, yo le puedo configurar de todas maneras una serie de respuestas automatizadas, que es donde viene el otro concepto, que es el de SOAR, el de orquestación, que es, señor, cuando usted ve un evento de tales características, dígale al firewall que bloquee esa IP automáticamente por un tiempo predefinido. ¿Qué es lo primero que va a hacer un atacante cuando quiere comprometer mi red? Entender a qué se está enfrentando, ¿cierto? Entonces imagínate el ladrón común, Ujú, ¿sí? ujú. Que quiere entrar a un conjunto de apartamentos, a ver qué puede conseguir. ¿Qué es lo primero que va a hacer? No, pues ellos van a ver las cercas eléctricas, dónde están los celadores, a qué horas entran, a qué horas salen, si tienen rondero, si por ejemplo tiene alguna entradita pequeñita por otro lado del Exacto, conjunto. ¿sí? En informática eso podría asimilarse al escaneo de puertos. El Sí, atacante lo primero que va a hacer es ver qué puertas tiene abiertas para entrar, qué servicios están expuestos, qué vulnerabilidades tiene mi página web, si tengo un servicio de escritorio remoto, por ejemplo, que permita una conexión expuesta, ujú, si mis sistemas están actualizados o no, si están ujú, desactualizados hay más probabilidad de que sean vulnerables. Toda esa etapa se llama reconocimiento, ¿cierto? sí, Una vez tiene la información recolectada en la etapa de reconocimiento, ¿qué va a tratar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Va a pues intentar desarrollar las herramientas que le permitan eh, explotar esas vulnerabilidades que ha encontrado. Y por ejemplo, con el ejemplo del ladrón, entonces, si él encontró una puertica en la parte de atrás, pero que allá siempre hay un rondero, entonces él va a hacer como la estrategia para distraer al celador de acá, distraer al rondero y mientras tanto poner a alguien atrás que abra esa puertica. Y va a decir, yo necesito llevarme estas herramientas para Ajá, poder romper el candado, lo que sea ajá, ajá, que ajá. tenga que hacer para lograr su ingreso.
¿verdad? Sí, Una vez logra ese ingreso, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a identificar qué apartamentos o qué unidades residenciales son más fáciles para poder entrar, ¿cierto? sí, sí, ¿Qué objetos de valor hay ahí? Todo eso, sí, ¿verdad? sí, Pero ya sí, está dentro. sí, ya estando adentro. En el mundo informático eso es lo que le llamaríamos movimiento lateral. Movimiento lateral es normalmente el ciberdelincuente, el ciberatacante más bien, va a tratar de encontrar un punto vulnerable y una vez explota ese punto vulnerable va a querer ver qué más hay dentro de la red. Pero eso es en cuestión de segundos, ¿no? Pero eso es en cuestión de segundos, por supuesto. ¿Qué otros servidores, qué otros servicios hay vulnerables dentro de la red para poder distribuirse hacia todos esos? Y algo que me encanta que aclaremos mucho es que los ciberataques son súper silenciosos. Exacto, Es decir, una vez entra el ciberdelincuente o una vez entra el ransomware, lo que sea, si es cuestión de segundos que te encripta y te aparece la pantallita de te jodimos, pero en ese lapso de tiempo, mi red, mis archivos, mi correo, mi computador, todo funciona normal y yo no me estoy dando cuenta de absolutamente nada. exacto. Entonces, siguiendo con el ejemplo del ladrón, luego va a encontrar esos objetos valiosos y va a comenzar a sacarlos. Sí, Y tiene que organizar una estrategia de salida para que no lo encuentren, ¿verdad? sí, no lo cojan. Lo mismo va a pasar con el ciberatacante, ¿sí? Tiene que buscar una estrategia de salida que normalmente involucra algo que le llamamos un servidor de comando y control, donde va a poder sacar todos esos datos. Porque en este caso, en nuestro símil, los objetos valiosos son los datos, son Son la la información, información. Sí, ¿verdad? sí, Ahora yo te pregunto, ponte un instante en los zapatos de los vigilantes del conjunto. sí. ¿En qué momento crees tú que ellos se van a dar cuenta que fueron objeto de un robo? Pues En el, cuando en el llegue alguien, reconocimiento, cuando, exacto, o sí, sea, cuando, si no se dieron cuenta si ya se fue el ladrón, pues cuando el dueño de la casa entre y no encuentre los objetos va a decir, me robaron, el escándalo de la vida. Y ahí cuando van a mirar cámaras, van a mirar miles de cosas, se van a dar cuenta exacto. que, La ay, la investigación, puerta de atrás estaba abierta, exactamente. o La preciso en investigación ese momento comienza, nos distraímos, la bueno, investigación comienza entonces en ese punto hacia atrás, a ajá, reconstruir los hechos, a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? sí, 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 El concepto de la inteligencia de amenazas es simple y sencillo, poder identificar al ladrón desde el momento en que está haciendo el reconocimiento. ah, ok. Es decir, desde cuando comienza a buscar en la red, en este Desde caso, cuando afuera están echando ojo, tomando exactamente, fotos, mirando el candado, preguntándole a exactamente, la gente. Todos los días uno los ve así como que, ¿y este man exacto. qué? Esas son situaciones anómalas en Ujú. esa etapa de reconocimiento. Que fíjate que en este ejemplo de la vida real, ni siquiera los vigilantes experimentados lo identifican tan fácilmente, porque es Sí, un tema completamente manual, humano. sí, En el mundo informático, eso sí se puede, ese tipo de comportamiento sí se puede identificar de una forma más temprana, porque es la máquina la que está vigilando, monitoreando las anomalías que se presenten desde el principio. Caso concreto. ¿Por qué si yo le estoy prestando, si mi empresa le presta servicios a un país de Latinoamérica, sí. por qué hay direcciones IP de Francia, de Turquía, de la Europa Central tratando de ver qué es lo que hace mi aplicación? No tiene sentido. Ahí hay una primera anomalía, ¿sí? Ujú. Que puede ser un indicador de De que que algo está estoy sucediendo, teniendo una... Sí, de que alguien de me que me está están haciendo el haciendo el reconocimiento. reconocimiento para atacarme. Exactamente. Eso es lo que hace el CIEM. Ok, Eso es, o más bien, eso es lo que nos permite lograr un CIEM. Al correlacionar todos los eventos, ¿sí?, que vienen de los diferentes sistemas informáticos, la inteligencia de amenazas me va a poder decir, oiga, aquí hay estas anomalías. Y viene lo mejor del caso. Muchos ciberdelincuentes siguen una misma receta sí, para poder lograr su cometido. Entonces esas recetas ya son conocidas. Claro, son cada vez más complejas y son muchas. Pero esa actividad de los ciberatacantes
va a ser muy similar en muchos casos, va a seguir unos pasos muy específicos y eso es lo que me va a permitir a mí esa segunda capa de la pirámide de la que estamos hablando, en Ujú. la inteligencia de amenazas, identificar que esas actividades se están llevando a cabo y cómo esas actividades se correlacionan con el normal funcionamiento de mi red. Ok, ¿Sí? ok, ya, mucho más claro. Entonces voy a poder identificar ataques desde una perspectiva más temprana. Claro, cuando no tengo nada de esta infraestructura de la que estamos hablando, volvemos al caso en donde hasta que el usuario levante la mano y diga, oiga, me encriptaron la información o me robaron la información, es que la gente se va a dar cuenta. Ajá. Los operadores de ciberseguridad se van a dar cuenta. Ahora la carrera es llevar la investigación, no iniciarla de atrás para adelante, que es lo que usualmente sucede, sino hacerla desde el principio con miras a que prevenga el ataque. Y acá te iba a decir algo, ¿no te has dado cuenta que básicamente los ciberataques, la receta, como tú dices, o sea, la base de los ciberataques no es que haya cambiado mucho en el transcurso del tiempo, ¿me entiendes? Sí, mejoran, utilizan más cosas, Tienen mejores herramientas. mejores herramientas. Hoy en día es mucho más fácil, o sea, antes tocaba literal desarrollar el código del ransomware, hoy en día los venden ya hechos, actualizados, con clasificaciones inclusive de probabilidad de saltarse el antivirus, probabilidad de saltarse el WAF, Mira, todo ese tipo de cosas, pero la base es exactamente la misma. claro, y por eso en algún momento hablábamos también de que lo que evoluciona es la tecnología. Es muy diferente tratar de romper una caja fuerte con un martillo y un cincel a tener un taladro neumático, por Ujú, ejemplo. ujú. ¿Sí? Entonces lo que mejora es la tecnología, el objetivo es el mismo. Las protecciones pueden ser los mismos, los conceptos pueden ser los mismos. Lo que mejora es la tecnología tanto para el ciberatacante Como como para el para que el que protege. se quiere proteger. Exactamente. Y ahí, perdón que vuelva al tema un poquito anterior, pero ¿qué estás viendo tú en el negocio de ciberseguridad? Hay mucho, hágalo usted mismo, ¿sí? Mucha oferta de hágalo usted mismo, Mm. pero pues si uno no tiene ese conocimiento, pues va a ser muy jodido que lo haga bien, que utilice muy bien la herramienta. Es como si, no sé, te ponen a manejar un carro completamente automático con unas capacidades diferentes y te dicen, tome y manéjelo usted mismo, pero pues yo a duras penas No, estoy empezando a manejar un carro es como si te entregan un de Tesla cambios, sin manual de usuario. literal. O sea, tú, ¿cómo le vas a sacar provecho a una herramienta supremamente poderosa Y la base es la si misma, no ¿no? sabes cómo utilizarla? Por Y la base es supuesto, la misma, es manejar el carro, pero por supuesto. el carro tiene muchas cosas que me puede ofrecer, Exactamente. que si yo no tengo el conocimiento adecuado y la experiencia adecuada, pues no la voy a aprovechar Y al eso lo máximo. vimos en la RCA, ¿no? Es Sí, decir, una cantidad impresionante de stands, una sí, cantidad impresionante de vendedores, de fabricantes más bien de súper software, chéveres, o sea, todos muy impresionante, admirables. impresionante definitivamente. Pero, ¿te acuerdas cuando les preguntábamos, bueno, ¿y el ¿Y el servicio? servicio? No. No, nosotros solo vendemos la herramienta. Y Sí. eso, y eso tiene varias implicaciones. Ahorita se está poniendo muy de moda un concepto que si lo queremos globalizar podríamos llamarlo algo así como ciberseguridad as a service. Ujú, ¿Sí? sí. Entonces yo te proporciono herramientas, te proporciono dashboards, te proporciono métricas, te proporciono telemetría, te proporciono, mejor dicho, todas las herramientas que tú quieras. Pero del lado del cliente, del lado del usuario final más bien, del lado de la empresa que va a adquirir esas herramientas, el costo total de operación de esas plataformas es que van a tener que adecuar espacios, van a tener que contratar gente, van a tener que capacitar esa gente, que es toda esa capa de servicio, ¿cierto? Además, porque esas herramientas que ofrecen hoy en día son impresionantemente baratas. Sí. Es decir, son unas licencias que son Muy, muy, muy asequibles. completamente asequibles, Sí. pero lo que sube el costo de eso, Es el el, Netflix con esteroides. lo que sube el costo de eso al final es esa capa de servicio
Porque alguien tiene que vigilar eso, No, porque alguien tiene que y configurar porque eso, alguien porque alguien tiene, tiene que tomar decisiones a partir de lo que y rápido, ¿no? presentan esas herramientas, claro. Porque la curva de aprendizaje que tienes es muy corta, o sea, yo lo adquiero, lo pongo, lo integro, pero yo no voy a tener mucho tiempo, o sea, la curva de aprendizaje es demasiado corta para poder aprovecharlo y para poder empezar a identificar cuando realmente me está llegando una amenaza o no. Exactamente. Por eso es que existen empresas como la nuestra, Nosotros. que lo que decidimos fue entrar en un mercado que se llama MSP, es decir, proporcionar servicios de seguridad gestionada. ¿Vale? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hacemos la adquisición de las herramientas, hacemos la adquisición de las tecnologías y proporcionamos el- la capa de servicio para poder entregarle un proyecto llave en mano, para poder entregarle un resultados a los clientes sin que tengan que invertir más. Sí, ¿Ves? Entonces ahí hay una gran diferencia. Y precisamente eso se hace mucho más palpable cuando estamos hablando de estos temas de monitoreo, cuando estamos hablando de protección y vigilancia digital, cuando estamos hablando de inteligencia de amenazas, de cuando estamos cacería, de hablando amenazas. de cacería de amenazas, de encontrar indicadores de compromiso y demás. Sí, ¿Ves? Entonces, alguien tiene que hacer ese trabajo, alguien tiene que entender cuáles son los resultados que estas herramientas excepcionales nos están entregando, pero alguien tiene que darle sentido a eso. ¿Sí? Y esa es esa segunda capa de ese stack tecnológico del que estamos hablando para poder acercarnos cada vez más a una ciberseguridad más completa. Nunca va a ser 100%, pero la idea es que sea lo más cercano al 100% posible. Lo que sigue después es todo el tema al cual ya estamos acostumbrados. Análisis de vulnerabilidades, pruebas de lo de ethical hacking, siempre. encontrar vulnerabilidad técnica en las Ujú. infraestructuras, en las nubes, en las aplicaciones, en aplicaciones móviles, es decir, Que, en, todo el, que en toda la infraestructura para el que no tecnológica. sepa, esas pruebas o eso que se hace es básicamente que nosotros, o sea, nos pagan para que los hackemos, les digamos que encontramos, cómo lo hicimos y cómo lo pueden arreglar, ¿no? O sea, para Así que es. quede claro el concepto. Sí, entramos, miramos por dónde puede un ciberdelincuente entrar, somos como los hackers buenos, los verdaderos hackers, no somos ciberdelincuentes, entramos y miramos muy bien, identificamos muy bien y le Claro. decimos al cliente, mire, tenga mucho cuidado porque por aquí pueden entrar. ¿Mm? Claro, y siempre con la autorización del cliente, por supuesto, pues porque para eso es que quieren buscar sus vulnerabilidades para poder cerrarlas. Pero lo que sigue ya de ahí para arriba se nos sale un poco más del espectro, sale del espectro tecnológico, porque volvemos a que hay que trabajar con las personas, volvemos a que hay que generar un esquema de gobierno. Vale la pena entender en qué camino estamos. Y un breve recuento. En la base de la pirámide está entonces esos elementos de protección, los que me ayudan realmente a detener los ataques, ¿sí? Filtrar las IPs, todo ese tipo de cosas. En una segunda capa está el entender cómo me están atacando y poder frenar los ataques cada vez de una manera más temprana. En una tercera capa entonces está identificar las vulnerabilidades para cerrarlas, Ujú, ¿cierto? ujú. O sea, porque al final de cuentas yo no hago nada si tengo las vulnerabilidades y veo en la inteligencia de amenazas que me están explotando la vulnerabilidad que yo sé que está abierta, pues lo van a lograr. Sí, total. Lo van a lograr mientras yo miro, Sí, básicamente. total. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero lo que sigue de ahí en adelante ya no es tan tecnológico. Lo que sigue de ahí en adelante es lo que le comienza a dar sentido a todo ese stack tecnológico de ahí para abajo, que es el tema de las personas, nuevamente, de la El tema de los concientización, procesos. el tema de la concientización de las Sí, personas, sí. que tomen las decisiones correctas en su utilización, en el uso que le dan a las herramientas tecnológicas día a día. Y al final, la punta de la pirámide es todo el esquema de gobierno, normas, políticas, procedimientos, estándares, como todo el marco regulatorio al interior de la organización con el cual yo voy a gobernar de ahí para abajo a las personas, al despliegue tecnológico y a todas las cosas que he querido desarrollar. Entonces, cumplir, o más que cumplir, comenzar a llenar, a nutrir
cada uno de esos peldaños de los que hemos venido hablando es lo que nos va a acercar a, a una ciberseguridad cada vez más completa. Ujú. Y de la misma manera, en la medida en que avanza la tecnología, en la medida en que tengo mejores herramientas, voy a poder potenciar el concepto del SIEM tampoco es nuevo, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Del correlacionador de eventos. Lo que es nuevo son las capacidades, cómo puedo yo procesar la información que me está entregando, que me está correlacionando ese SIEM, que es lo que se traduce en la inteligencia de amenazas, que es el concepto de hoy en día. ¿Ves? Sí, Entonces, hoy la carrera de ciberseguridad está en identificar a los malos cada vez más temprano sí, para tener el margen de maniobra con el cual yo pueda cerrarle las puertas. Entonces yo estoy viendo el ladrón que ya encontró por ahí la puertica que estaba sin candado. Ah, pero ya sé que vio la puerta, entonces puedo salir corriendo a poner el candado para ponérsela más difícil y así comenzar a frenar esos ataques. ok. Juan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo estamos nosotros en general como país en ciberseguridad? Yo no sé, creo que estamos como en un punto como en la mitad, ¿no? Estamos empezando a hablar un poco más a profundidad de ciberseguridad preventiva, pero creo que estamos todavía muy crudos, ¿no? Pues Es que sin la cultura de la prevención, sin la concientización de la prevención, estamos jodidos. yo lo que creo es que estamos mucho mejor que hace algunos años. De todas maneras, Obviamente, sí, Colombia fue medianamente pionero en el desarrollo de leyes de ciberseguridad, pero cuando el somos, concepto todavía no existía ni siquiera de delitos informáticos más bien, pero de somos leyes el tercer de país más protección. atacado de Latinoamérica y el segundo que más cae. Claro, pero yo creo que la lectura en ese caso tiene que ser un poco diferente, porque tal vez no se trata de que no existan las herramientas, de que no existan em, las tecnologías para frenar los ataques. Yo creo que es una cuestión más cultural, yo creo que eso Sí, reside más en el ámbito de las personas que en el ámbito de la tecnología. Porque cuando nosotros empezamos con antifraude, eh, e incluso años atrás, el proceso evangelizador era impresionante, o sea, uno tenía que llegar prácticamente a explicar el concepto de la seguridad porque eso muy poca gente no. lo entendía. Hoy en día el concepto está mucho más diseminado, los medios de comunicación han hecho bien su trabajo al, al reportar todos los grandes ciberataques y Más todas o las menos. cosas. No, pues lo han hecho porque han ayudado a El generar ethical conciencia de hacker que alguna manera. no era tan ético como él. No, de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que han logrado generar un poco más de conciencia. Es decir, hoy en día es mucho más fácil que te puedas acercar a alguien y entienda que es un ransomware porque al menos lo escuchó en alguna noticia. O entienda, de pronto no con el nombre técnico, entienda que es un ciberataque porque lo escuchó alguna vez en una No, noticia tú y tenga preguntas, algo de sentido de prevención. tú preguntas qué es ciberseguridad hoy en día y te van a decir como, entre muchas palabras, te van a poder dar el concepto como de que, bueno, es como me protejo de esos ataques de la internet y todo ese tipo de cosas, a que antes, y yo creo que hace 10 años, ese tema era como que, ¿qué es eso y cómo se come y con qué se come? Sí, era Entonces, con difícil de eso sí digerir. estoy de acuerdo, pero vuelvo y repito, es que si el tema de la prevención, hola, si no trabajamos en la educación, si no trabajamos en que tenemos Pero que aprender, conocer, pues estamos jodidos. a mí hay una metáfora o un símil que me gusta presentar, me parece muy ilustrativo. Porque yo creo que, y ya va a entrar lo del símil, yo creo que tenemos un problema de las tres Cs, de conciencia, cultura y comportamiento. Ujú. ¿Sí? Yo creo que estamos en la primera C, Sí, estamos en la conciencia, es decir, es lo que estamos hablando, ¿no? sí, 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 Estamos en la conciencia. sí, Uno sí, habla sí. de un ciberataque, uno habla de los hackers, así no sea la acepción adecuada, uno habla de cosas de ciberseguridad y la gente por lo menos ya sabe de qué está hablando. Ujú. Algunos porque han sido víctimas, otros porque lo han escuchado, otros porque son entusiastas, por la razón que sea, pero yo creo que estamos en ese punto de la primera C de la conciencia. ¿Sí?
Eh, Nos toca pasar a tenemos la que pasar a cultura. la siguiente C, La al cultura. comportamiento, Al comportamiento. al comportamiento. ¿Sí? Y el símil viene en, yo siempre digo, yo creo que todos somos conscientes de que el agua del mundo se va a acabar algún día, Sí, ¿cierto? sí, Todos total. somos conscientes Todos de somos eso. conscientes de eso. Pero ¿qué es pasar de la conciencia al comportamiento? Hacer algo para que el agua del mundo no se acabe. Exacto. Entonces Entonces, reciclemos el agua, cuidemos los ríos, todo ese tipo de yo soy cosas. consciente, claro, imagínate, y ese es el problema. Yo soy consciente de que el agua del mundo se va a acabar, pero todavía me pego mis duchas de 20, 30 minutos, Ajá, ¿cierto? sí, Entonces, ese comportamiento no es coherente todavía con la conciencia. Eso es lo que necesitamos nosotros en ciberseguridad, comenzar a generar comportamientos total. cada vez más coherentes con la conciencia que ya hemos adquirido, para que ese comportamiento se vuelva cultural, es decir, se disemine y se vuelva un comportamiento común en la cultura. Sí, es otra razón más para la psicología, es importante la ciberseguridad. Pero totalmente, además porque es que, como lo hablábamos en algún momento anterior, eh, somos nosotros las personas quienes tenemos la responsabilidad de hacer algo al respecto. Sí, ¿Sí? La responsabilidad. La tecnología por sí sola no va a hacer nada. no, Ese cuento de que la inteligencia artificial va a lograr las cosas por su cuenta, estamos no muy sé, lejos de eso. no sé si llegue en algún momento, yo honestamente no lo creo, eh, Pues que a pero nosotros no va a o pasar. sea, que a nosotros nos toque verlo, estamos lejos de eso. Que nuestros hijos un poco también. O sea, sí, o sea, yo entiendo que Ahora inteligencia artificial completamente autónoma, yo no no, lo veo. eso está muy complicado y además es demasiado caótico, y yo me estoy de acuerdo contigo. Entonces, no podemos caer, para que vayamos cerrando, no podemos caer, no podemos seguir cayendo en achacarle toda la responsabilidad a la tecnología, Ujú. no podemos seguir pretendiendo que la tecnología es la responsable de cuidarme y protegerme a mí, porque al fin de cuentas todos los avances de la tecnología siempre hay personas detrás. No, Siempre, siempre, siempre. y ojo, La tecnología no avanza sola. claro, la tecnología no es responsable de cuidarme a mí, pero es que la tecnología tampoco me ataca porque sí. No, la tecnología es una herramienta. La tecnología es una O herramienta. para cuidarme o para atacarme. La pistola no mata. Ajá. Es una herramienta. El que mata es el que El que acciona, acciona el la que jala el pistola. gatillo. Ajá, La exactamente. tecnología no es mala. Ajá, Lo que es malo es el que malutiliza esa tecnología exactamente. para cometer delitos. Exactamente. ¿Sí? Total. Entonces, eso hay que tenerlo también muy claro. La tecnología no es ni responsable de salvarnos ni responsable de atacarnos. Son las personas que están detrás quienes tienen que utilizar la tecnología para lo uno o para lo otro. Ok. Bueno, buena charla. Suscríbanse, por favor, para más podcasts. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Qué otros temas podemos manejar? ¿Sabes qué? Me gustaría que hiciéramos una charla, que conversáramos acerca del impacto de la inteligencia artificial, ahora que lo mencionamos a lo último, En en todo este tema de la ciberseguridad. Eso va a ser Ah. eso va a ser delicioso. Eso va a ser divertido más bien.